Todo lo que nos rodea, sin importar su tamaño, tiene una historia épica que contar. Veamos la bicicleta. Los primeros modelos eran dispositivos peligrosos, nada como las que tenemos hoy en día. La velocidad más alta de una bicicleta fue de 245 kilómetros por hora. O la goma de mascar, que en su forma moderna fue inventada hace 140 años. Sin embargo, sabemos que ha existido desde hace mucho más que eso. La goma de mascar más antigua data de hace 6.000 años. Incluso los semáforos. El primero se instaló en Londres en 1868. Un mes después explotó hiriendo a un policía. Estudiaremos 16 artículos cotidianos y revelaremos cómo llegaron a ser lo que son. ¿Cómo no estaríamos bebiendo café de no haber sido por una serie de robos temerarios? ¿Y por qué la primera persona que se miró en un espejo vio algo más que un reflejo? ¿Y cómo un invento tan simple como el cordel cambió el mundo para siempre? Estas y otras historias forman parte de la historia épica de la cotidianidad. El mundo que nos rodea guarda innumerables historias. Vean a detalle las millones de cosas que componen nuestro día y encontrarán cuentos épicos de aventura, ingenio y penurias. La mayoría ignora estas historias. Lámparas, pinturas, almohadas, ventanas, incluso los pomos, todos tienen historias épicas. Consideremos dos aspectos sorprendentes sobre los relojes de alarma. El primero solo sonaba a las 4 de la mañana. En 1787, el creador del primer reloj de alarma estadounidense no consideró que alguien quisiera despertarse más tarde que él. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dedicó todos sus recursos de manufactura a la guerra. La producción de relojes de alarma se detuvo, aunque se retomó de inmediato porque la gente no estaba llegando a tiempo a sus trabajos. Un sujeto promedio como Joe no tiene idea de todo esto, y es poco probable que él llegue a saberlo, porque hoy Joe morirá. Será un día lleno de desaciertos y un golpe final certero. Cada mañana en el baño nos conectamos con algunos innovadores de la antigüedad. Los antiguos egipcios, romanos y griegos realizaron grandes contribuciones a la frescura del aliento. En el año 3000 a.C., los egipcios crearon el primer dentífrico mezclando los ingredientes más abrasivos que encontraron, hecho con polvo de cascos, cáscaras y piedra pómez. Es poco probable que haya sabido bien. Como cepillos de dientes, los egipcios usaban ramitas. En otras culturas usaban plumas, pelos de cola de caballo y púas de puercoespín. El enjuague bucal es otro producto que ha recorrido un largo camino. Los antiguos griegos usaban leche de burra, los romanos, orina humana. La importaban de Portugal, aunque nadie sabe por qué. Al voltear a cualquier parte, vemos ejemplos modernos de los descubrimientos clave que en su momento cambiaron el curso de la evolución humana. Estamos a punto de darle un vistazo al cordel, una de las invenciones más importantes de todos los tiempos. Para explicar la historia épica del cordel, dejamos a Joe en el presente y viajamos en el tiempo con uno de sus ancestros. El cordel fue una de las primeras invenciones del hombre. La diferencia entre el hombre y otros animales es el cordel. Hoy Joe se ajusta los pantalones. En 1946 se inventó el bikini de tiras. El descubrimiento del cordel por los primitivos es considerado uno de los primeros pasos para que el hombre se convirtiera en el animal dominante sobre la tierra. Año 200.000 a.C., evidencia más antigua del cordel. ¿Cómo el cordel nos colocó sobre los demás animales? Es uno de esos sucesos que representaron una gran diferencia entre nosotros y las demás criaturas. Fue un significativo punto de quiebre en el desarrollo de lo que nos hace ser humanos. El profesor Adovasio dice que la invención del cordel es lo que nos dio ventaja. Otros animales pueden usar herramientas, pero solo el hombre puede crear lo que el profesor llama tecnología aditiva.
Si uno asume que crear algo a partir de varias piezas es un evento significativo para nuestro desarrollo, entonces el cordel es uno de los mejores ejemplos que conozcamos de ese tipo de tecnología, si no el mejor. El cordel se fabrica de corteza de árboles en un proceso de 3 pasos. Primero, remover la corteza de una rama. Luego, darle vuelta a la corteza para formar una cuerda. Finalmente, doblar la cuerda por la mitad y retorcer ambos extremos. Repetir el último paso lo suficiente hasta conseguir el cordel. Una vez que se obtiene el cordel y la idea de unir objetos para crear otros, se abre un mundo de nuevas posibilidades con tecnologías aditivas, incluso si no se incluye el cordel. Es una señal de pensamiento. Tener el cordel significaba que el hombre podía viajar a climas más fríos, podían atrapar animales, coser sus pieles y fabricar ropa y aventurarse a nuevas tierras. Con el cordel nuestras armas mejoraron, haciéndonos mejores cazadores tanto de bestias como de hombres. Cinco 5000 años más tarde, es poco probable que Joe muera en una emboscada. Las escaleras son la segunda causa más común de muertes accidentales detrás de los accidentes de tránsito. No obstante, va a morir hoy. Quizás en su paseo matutino con el perro. Los perros han sido el mejor amigo del hombre por 15.000 años. Nos han mantenido tibios y nos han defendido de atacantes. Hoy en día tienden a ser menos útiles. En la actualidad son pocos los que corren descalzos, pero la mayor parte de la historia se recorrió sin zapatos. Hasta el año 1600 no había diferencias entre el zapato izquierdo y el derecho. Varios miles de años luego de inventar el cordel, otro invento alteraría drásticamente la civilización: el calzado. Hasta hace poco, la ropa y el calzado primitivo eran un misterio. 1917 se acuña el término zapatilla deportiva. Pocos ejemplares han sido hallados. Año 3500 a.C., zapatos primitivos. Y sin la repentina muerte de este hombre, hubiéramos permanecido ignorantes. En pocas horas después de su muerte, hace 5000 años, su cuerpo quedó congelado. Nadie fue a buscarlo. En una extraña coordinación de ubicación, tiempo y clima, su cuerpo y todas sus pertenencias quedaron sellados herméticamente bajo el hielo glacial por más de 5000 años, hasta que al final el hielo se derritió. Cuando lo descubrieron en 1991, en el valle de Ötztal, en la frontera de Austria e Italia, las autoridades pensaron que era un cuerpo reciente, pero cuando la verdad fue revelada, la noticia del hombre de hielo llamado Ötzi electrizó a la comunidad científica. Al estudiar sus huesos, los científicos forenses determinaron que Ötzi tenía 45 años al momento de morir, mucho más de la expectativa de vida promedio de la población de la Edad de Piedra. Las pertenencias de Ötzi también fueron una sorpresa, como el hacha de cobre, que data de 1000 años antes del uso común del cobre. Pero la mayor revelación de todas fueron los zapatos. Botas de piel de oso y heno. Los zapatos primitivos pueden superar a los modernos. Los zapatos eran cómodos, eran cálidos. Envolverse los pies con piel de oso y piel de venado en un calcetín tejido fue una buena respuesta al variante clima de los Alpes. Usando los restos descompuestos como guía, los expertos recrearon el calzado de Ötzi y se lo dieron a un montañista moderno para una prueba de campo. Después de días de caminata por los Alpes de Ötztal, el veredicto quedaba claro. En las propias palabras del montañista, no hay montaña en Europa que no pueda ser conquistada con estos zapatos. Hablamos de un periodo de tiempo cercano quizás a los 1000 años, antes de que existieran las pirámides de Egipto.
Y ya para ese momento había zapateros profesionales. Este calzado era de excelente calidad. En muchos aspectos es muy superior al confeccionado hoy en día. En el tiempo de Otzi, sus increíbles zapatos eran un bien valioso. 5000 años después, tendemos a dar por sentado nuestro calzado, hasta que nos obligan a andar sin él. Joe sabe que correr descalzo por las calles modernas es una experiencia poco placentera, pero hasta ahora no se ha dado cuenta que podría ser mucho más grave. Puede ser letal. El mundo está lleno de historias épicas, pero la mayoría estamos muy distraídos para detenernos a pensar en ellas. A veces esto nos puede traer problemas. Tomemos a Joe, por ejemplo. Hoy es su último día de vida, pero no morirá en estas vías. Cuando lo haga, no será culpa de su perro. En todo caso, los perros, por lo general, ayudan al hombre a vivir más. En la antigua Grecia, los perros eran entrenados para lamer a los enfermos. En el siglo XIV se dijo que San Roque había sido curado de una peste de llagas gracias a la lengua de un perro. En promedio, los dueños de mascotas son más longevos que aquellos que no las tienen. Joe sigue molesto con su perro, así que lo más probable es que no piense en todos los artículos cotidianos en nuestras cocinas que tienen sus propios cuentos épicos que contar, incluyendo la comida. Cada estadounidense consume cerca de 14 kilogramos de queso al año. Hay evidencia de queso de hace más de 4000 años, aunque otras pistas sugieren que quizás tenga el doble de antigüedad. Nadie sabe con exactitud dónde se hizo el primer queso, pero tenemos una ligera idea de cómo fue descubierto. Se cree que el queso fue creado por accidente, cuando la leche transportada en un caballo fue agitada por los movimientos de la bestia. Este queso primitivo quizás no se veía muy bien, pero luego de miles de años se ha convertido en objeto de adoración de los hombres y los animales. El queso en la tortilla de Joe es un ejemplo inusual de una comida estropeada que termina siendo algo delicioso. Hoy Joe no conoce casi nada sobre los orígenes de su desayuno o de los modales en la mesa de sus antepasados. Hasta el siglo XVIII se consideraba que los cubiertos eran poco viriles. La mayoría de los hombres usaban sus manos. Durante casi toda la historia de la humanidad, la conservación de la comida fue uno de los problemas más difíciles y letales, hasta la llegada de los tarros que le permitieron a unos pocos países tomar el mundo por asalto. Más poderoso que la espada, el envasado. Joe se burla del perro. Hoy, los enlatados son artículos domésticos tan comunes que a menudo olvidamos su importancia. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, cuando el mundo entero reverenció el poder del humilde tarro. ¿Cómo la comida envasada cambió la guerra para siempre? Los ejércitos dependían de los alimentos, y los comandantes por siglos tuvieron dificultades para mantener sus tropas bien alimentadas mientras marchaban en distintas tierras extranjeras. Era un enorme problema para cualquier ejército que intentara ir a una guerra o conquista durante un periodo de tiempo. La comida se descomponía, se escaseaba o acababa. Era un inconveniente. Para muchos ejércitos, tener un acceso a un buen suministro de alimentos era más importante que tener un armamento superior o ser valientes. Napoleón estaba tan obsesionado con la idea de conservar la comida para sus tropas que en 1795 ofreció una recompensa de 12.000 francos, cerca de $40.000 actuales, a cualquiera que sugiriera una solución. En 1810, el premio se lo ganó un chef francés llamado Nicolas Appert. La innovación de Appert fue colocar la comida en botellas selladas. El calor destruía los microorganismos que ocasionaban la descomposición y además generaba un sello al vacío que impedía que se formaran nuevos microorganismos. Appert presentó al mundo su invento con una dramática campaña publicitaria. Implicaba conservar una oveja entera. La invención europea del envasado le permitió a un continente expandir su poderío en unas pocas colonias a casi todo el mundo.
El siglo XIX fue de verdad la era del imperialismo clásico, cuando el poder europeo intentó colocar al resto del mundo bajo su dominio. Los europeos se llevaron la comida envasada a los ambientes más inhóspitos de todo el mundo. Fueron al Polo Norte, escalaron montañas, cruzaron desiertos, todo esto en compañía del jamón endiablado, Underwood. Bueno, los exploradores del Ártico querían llevarse algo cálido para esos días fríos en esa región, así que tener guisantes de verdad les levantaba la moral, los hacía sentir mucho mejor. Aunque aún seguían habiendo problemas con el envasado, uno de los mayores era la contaminación por plomo, que contribuyó con la muerte de los 129 exploradores en la expedición Franklin de 1845. Apartando el plomo, las latas se desempeñaban sobre lo esperado. 100 años más tarde, una de las latas selladas fue descubierta, y al abrirla, la comida no estaba descompuesta. El no usar plomo como sellador resolvió uno de los mayores problemas de los enlatados. Pero antes de que pudieran convertirse en el exitazo que son hoy, debían superar un obstáculo más. ¿Cómo abrirlos? Las primeras latas fueron hechas de hierro y pesaban más que la comida que contenían. Los métodos de apertura sugeridos eran laboriosos y requerían el uso de herramientas. Se recomendaba usar un martillo y un cincel, pero los soldados, que eran los que usaban las latas, no los tenían a mano. Algunos trataban de abrirlas con las bayonetas, otros las aplastaban con rocas. Unos pocos valientes y muy creativos demostraron que a veces la necesidad es la madre, no del ingenio, sino de la estupidez. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense resolvió este problema, creando su propio abrelatas, el P-38. Oye, Charlie, ¿quieres cambiar esto por dulces y cigarrillos? Si le sumas café, haremos un trato. Los abrelatas domésticos de fácil uso vieron la luz casi un siglo después de la aparición del primer modelo. Menos de 50 años después de eso, los astronautas estaban usando los abrelatas en el espacio. De regreso a la Tierra, Joe nunca le ha dedicado ni un instante a ver lo práctico que es su abrelatas. Lo mismo se puede decir de muchos de los artículos en su cocina, como su lavaplatos. El primer lavaplatos fue construido en 1886 en Illinois para Josephine Cochran, una adinerada mujer de sociedad que estaba harta de que sus sirvientes rompieran su vajilla mientras la lavaban. Pero hay algo en la cocina de lo que el hombre moderno depende por sobre todo lo demás. Muchos dicen no poder vivir sin él, pero no tienen idea de los 1500 años de traiciones, apuestas audaces, terribles penurias e incluso seducciones que fueron necesarias para tener café en la actualidad. Nuestra historia comienza en las llanuras de África con un elenco bastante inusual. La leyenda del café de Kaldi. Kaldi solía hacer largos recorridos por las llanuras africanas y en una de esas travesías, extenuado, notó que las cabras estaban muy vigorosas y saltaban frenéticamente. Mientras entendía por qué se comportaban así, descubrió que estaban comiendo las bayas de un arbusto. Se acercó, tomó algunas y al probarlas se sentía lleno de energía y actuaba frenéticamente. Luego Kaldi le llevó las bayas a un gran sabio y le contó sobre sus efectos. El sabio las desaprobó y las arrojó al fuego, pero a medida que se tostaban, despedían un aroma que el sabio encontró muy apetecible. Después las molió y las disolvió en agua, convirtiéndose en la primera taza de café. Hoy el café es el segundo producto más comercializado en el mundo, pero hasta hace 300 años, la única manera de obtenerlo era robándolo. Pero fue cerca del año 500 después de Cristo cuando los granos de café fueron tostados en Yemen y en Egipto, en lo que hoy conocemos como el primer sorbo.
Para el siglo XVI se establecieron las primeras cafeterías en el mundo musulmán, pero los árabes, que pensaban que el brebaje tenía poderes místicos, cuidaban celosamente su tesoro y se rehusaban a exportar semillas fértiles al occidente. Como un venerable contrabandeó café a India. Por casi 500 años, los árabes disfrutaron del café, sin que más nadie pudiera. En el siglo XVII, Baba Budán, un venerable indio, peregrinaba a la Meca. Desarrolló un gusto por el café, como casi todos los virtuosos del área, para mejorar sus vivencias religiosas. Una noche oscura, Baba Budán tomó 6 semillas fértiles, las metió en su dhoti y las sacó de la Meca. Su travesía terminó en una emboscada mortal, pero los granos que sacó llegaron hasta India y fueron plantados y cosechados. Hoy, Baba Budán es venerado como un santo indio y por haber sido quien liberó el café. En ese mismo siglo, el café llegó a Europa y se convirtió en un éxito instantáneo. Los holandeses monopolizaron su comercialización, plantándolo en sus colonias. Pero cometieron un error. Le regalaron una planta al rey Luis XIV de Francia. Los granos secos eran comunes en Europa, pero una planta viva era extremadamente rara y valiosa. La travesía épica de un hombre y su planta de café. El café era de suma importancia en el comercio internacional de esa época. Para Luis XIV era una de sus mayores riquezas, lo que demostró con el intrincado invernadero que construyó para albergar a su hermosa planta de café. A pesar de que el rey Luis no mostraba ningún interés en compartir su preciada posesión, otro hombre tenía sus propios planes para el futuro del café en Europa, pero primero debía apoderarse de la planta de café de Luis. Había un oficial de la Armada francesa llamado Gabriel Mathieu de Clieu, que era un soldado ambicioso, por decirlo menos, y decidió que quería competir con los holandeses en el mercado mundial. Si podía obtener una porción, solo un fragmento de aquella planta y llevarla a la colonia francesa de Martinica, entonces se habría ganado la lotería. De Clieu le solicitó al rey un fragmento de la planta real, pero Luis XIV obviamente rehusó esta petición. De Clieu se trepó por la pared, furtivamente a la luz de la luna, entró al invernadero, tomó una fracción de la planta y salió sin ser visto. Esta fue la primera de una serie de vicisitudes letales que pasó de Clieu mientras zarpaba de Francia hacia el Caribe. Pero para de Clieu, su vida era algo secundario, comparada con el bienestar de su preciada planta. De acuerdo a su diario, otro pasajero envidioso de la planta de Clieu intentó comprársela. Luego de que de Clieu se rehusó, el villano casi rompe la planta durante la lucha para arrancársela. Durante el viaje, un barco pirata tunecino los atacó e intentó capturar la nave y su valiosa carga. Después de un feroz enfrentamiento con los piratas, el barco de Clieu escapó por muy poco. Ahora él, y aún más importante, la planta, estaban a salvo. Seguidamente la nave enfrentó una violenta tormenta que estremeció el barco duramente a su paso, amenazando con enviar a la nave, a de Clieu y a su planta al fondo del océano. La tormenta pasó y una vez más, de Clieu y su planta sobrevivieron. La nave seguía a flote tranquilamente bajo un sol abrasador. Esta calma, que al principio pareció ser un alivio, demostró ser más siniestra que la amenaza anterior. Pronto, las provisiones de agua se quedaron cortas. Morir de sed es uno de los peores destinos que el hombre puede enfrentar. Pero de Clieu estaba dispuesto a correr el riesgo, dándole su ración de agua a la planta de café. Debilitado por la sed y el cansancio, de Clieu no lo sabía, pero él y su planta solo necesitaban aguantar unos pocos días más. Su apuesta desesperada dio frutos. La nave arribó a Martinica, donde bajo cuidados constantes, la planta creció y se multiplicó. Durante los siguientes 50 años, el arbusto de Clieu produjo una familia de más de 18 millones de plantas. Hoy la mayoría desconoce estas peligrosas penurias. Simplemente piensan en el café como una forma placentera de iniciar el día.
Mientras se nos pasa el día, nos rodeamos de artículos simples que han llegado a nuestras vidas a través de circunstancias dramáticas. Tomemos como ejemplo la taza de café de la mañana. Se han encontrado tazas hechas de cráneos humanos que datan del año 12.700 a.C. Un sujeto como Joe quizás sepa que esos granos vinieron de Brasil, pero no tiene ni idea de todo lo que tomó que llegaran allá. El espía que convirtió a Brasil en el mayor productor de café en el mundo. El gobierno brasilero quería formar parte del mercado del café, pero no tenían plantas, así que en 1727 enviaron al teniente coronel Francisco de Melo Palheta a traer algunas de la Guyana francesa. El teniente coronel Palheta partió raudo a Guyana francesa. Su misión oficial era resolver las disputas fronterizas, pero su encargo real era volver con una planta de café. Pero en el siglo XVIII, las plantas de café estaban celosamente custodiadas. Las plantaciones literalmente estaban amuralladas. El gobernador sabía que su propiedad era valiosa y que muchos intentarían robarla, así que Palheta decidió centrar su ataque en un objetivo más fácil, que resultó ser Marie Claude, la esposa del gobernador. Palheta era conocido por su legendario encanto y por la manera en la que hechizaba al sexo débil. Y estaba más que dispuesto a emplearlo al servicio de su país. Siendo un caballero, Palheta nunca comentó lo que había sucedido tras bastidores. Lo que sí sabemos es que antes de su regreso a Brasil, Marie Claude le dio un obsequio como muestra de su afecto. Pero el verdadero regalo estaba oculto. Esa semilla creció y se multiplicó, estableciendo a Brasil como el imperio cafetalero más grande del mundo. Para 1800, la otrora escurridiza planta se convirtió en el producto principal de la agricultura suramericana. Y en ese aroma familiar cada mañana en las mesas alrededor del mundo. Hoy es mucho lo que damos por sentado. Fuera de la casa, la oportunidad de ver historias épicas aumenta exponencialmente. Hoy, asociamos los tacones con las mujeres. Eso a pesar de que a lo largo de la historia también fueron usados por hombres. El rey de Francia, Luis XIV, usaba tacones de 10 centímetros. En el antiguo Egipto, los carniceros los usaban para mantener los pies alejados de la sangre y las entrañas que cubrían el suelo. Los romanos usaban tacones para mantener los pies limpios del barro y la basura de las calles. Para Joe, la ignorancia mantiene la simplicidad hasta que aparece la siguiente distracción. Más de 6.000 distraídos usuarios de teléfonos móviles mueren anualmente. Las distracciones son parte de la vida moderna, una parte potencialmente letal, tal como Joe lo descubrirá. Es bien sabido aquello de no pasar por debajo de las escaleras. La historia nos da muchas razones. Por ejemplo, en la Edad Media, las escaleras se usaban para bajar los cuerpos sin vida de los colgados. Al caminar por debajo de una escalera, se corría el riesgo de ser golpeado por un cadáver, algo que nadie deseaba. Deberías pasar por la calle, ¿sí? El día de Joe estará lleno de encuentros cercanos con la muerte, hasta que al final se agote su suerte. Quizás suceda mientras se corta el cabello, un ritual que se inició hace miles de años, aunque por razones muy diferentes a las actuales. ¿Por qué cortarse el cabello y el curioso origen de la barbería? Durante el tiempo de los egipcios se creía que los espíritus malignos entraban al cuerpo por el cabello. Había barberos en aquel tiempo y estos no solo eran para los sacerdotes o los altos escalafones sociales, los plebeyos tenían acceso a las barberías. Esos barberos de la antigüedad a los que tenían en alta estima, también tenían el poder para realizar matrimonios. En Roma la barbería en sí era un lugar importante. Servía como sitio de reunión social y habladurías. Con el paso de los siglos, el papel de los barberos evolucionó y en la Edad Media tomó una dirección inusual.
En sus inicios, los barberos comenzaron siendo curanderos y fue desde ahí que evolucionaron hasta la barbería como está establecida. Si retrocedemos hasta la Edad Media, eran como barberos cirujanos porque ejecutaban sangrías, extirpaban forúnculos y para hacerlo tenían paños con los que limpiaban la sangre, así como paños secos. Al final del procedimiento los enjuagaban y los colgaban al aire libre para que se secaran. Algunos de ellos permanecían blancos y algunos quedaban manchados de sangre. Es de ahí de donde viene el poste de barbero rojo y blanco. Otra interpretación es que el rojo simboliza la sangre, el blanco la crema para afeitar y el azul la tinta, ya que algunos barberos solían hacer tatuajes. Hoy los barberos tienden a enfocarse solo en cortar el cabello, algo que a Joe le viene bien. Escoger un peinado es más fácil cuando uno se mira desde todos los ángulos, pero ese es un desarrollo reciente de la humanidad. Por buena parte de la historia, no hubo nada parecido a un espejo. Los espejos le permitieron al hombre verse por primera vez. Para nosotros en el siglo XXI es muy difícil imaginar lo que debió haber sido vivir desde la antigüedad hasta la Edad Media sin ver tu propio reflejo. Nosotros nos vemos en espejos literalmente cientos de veces al día. Una persona en la antigüedad, una persona en la era de la prehistoria, literalmente no tenía esa cantidad de oportunidades de ver su reflejo en toda su vida. La experiencia debió haber sido sorprendente y muy extraordinaria. La gente ríe a carcajadas y se sorprende cuando oye la reproducción de su voz por primera vez. No sabemos cómo suena nuestra voz. Imagínense no saber cómo luces. Ver su propio reflejo era un concepto tan extraño que la mayoría pensó que debía ser la obra de fuerzas de otros mundos. Los científicos creían que los espejos eran portales a otros mundos. La idea de ver el reflejo propio era casi una experiencia mágica, era una experiencia tan extraña, tan discordante y espeluznante que la gente sentía como si estuvieran viendo un portal hacia otro mundo. Tenemos registros de gente que usaba objetos reflectantes para observar otros mundos, para ver el futuro, para expandir su visión, casi para ver ángeles o al mismo Dios. Así de extraordinaria era la experiencia. Hasta hace menos de 400 años, grandes científicos usaban espejos como guías espirituales. Uno de ellos fue el matemático, astrónomo, navegante y alquimista inglés llamado John Dee. Luego de décadas de estudios convencionales, la sed de Dee por descifrar más secretos lo llevó hasta el ocultismo. En 1552, Dee conoció a Edward Kelly, quien creía que se podía comunicar con los espíritus usando un espejo azteca hecho con cristal volcánico. A pesar de que existían espejos más precisos, Dee y Kelly sentían que la presencia espiritual era más fuerte en la obsidiana antigua. Kelly entraba en trance y miraba el espejo. En él los ángeles establecían contacto. Dee escribía las profecías que Kelly recibía a través del espejo. Dee llegó a publicar estas profecías en varios tomos, incluyendo 5 libros de misterios. El contenido de esos libros eran predicciones asombrosas, que incluyeron la ejecución de María de Escocia y la invasión de la Armada Española. Ambas ocurrieron en los 5 años posteriores a que se hiciera la predicción. También hubo otras predicciones que estuvieron equivocadas, como sucede a menudo con esto. Dee y Kelly creían tan profundamente en la comunicación que establecían a través de sus espejos mágicos que un día Kelly le dijo a Dee que uno de los seres espirituales que los había contactado en una de las sesiones le había indicado que debían intercambiar esposas para establecer una especie de amor libre en su casa. Entonces Dee, un científico que además era mayor que Kelly, creía profundamente en estas sesiones de comunicaciones mágicas a través de espejos, que accedió. Estos hombres estaban dispuestos a modificar los detalles más íntimos de sus vidas por su enorme convicción en la autenticidad de las comunicaciones que recibían a través de estos espejos mágicos. Pero el hecho es que Dee, como científico, creía que ejerciendo una especie de ciencia natural al contactar estos ángeles y espíritus
años, a través de estos espejos y bolas de cristal junto a Kelly, no sentía que era algo oscuro, demoníaco, satánico, incluso de otro mundo. Pensaba que era la realización de una filosofía natural. Estos cristales de rocas volcánicas o metal pulido fueron los únicos espejos que el hombre tuvo a la mano por casi toda la historia. Los espejos, tal como los conocemos, aparecieron durante el siglo XIII en Venecia, y su tecnología se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del mundo. En sus comienzos, la elaboración de espejos era un negocio secreto y peligroso. Cuando se inventó el vidrio transparente, en cierta forma podía ser fabricado a escala masiva. Pero como era un objeto con un valor extraordinario, los artesanos e inversionistas que conocían los secretos de fabricación los guardaron de la misma forma que hoy custodiamos los secretos de las armas de guerra. En sus inicios, el proceso de elaboración de vidrio era muy peligroso. Incluía el uso de enormes hornos que manejaban presiones gigantescas. Esto implicaba riesgos de explosiones e incendios. Así fue como la isla de Murano se convirtió en el centro de la fabricación de vidrio. Al principio fue una decisión de seguridad. Necesitaban instalar los hornos lejos de los centros poblados y tenía un beneficio secundario. Como mantenía aislados a los artesanos, se pensó que prevendría la fuga de sus secretos hacia tierras extranjeras. Dado que los sopladores de vidrio de Murano eran los únicos que conocían el secreto de cómo hacer espejos de vidrio, los gobernantes de Venecia los confinaron a la isla y los amenazaron de muerte si intentaban escapar. Emisarios de Francia, España, Alemania y los Países Bajos iban hasta Murano para solicitar vidrio y espejos. Le ofrecían enormes sumas de dinero a los talentosos sopladores de vidrio de Murano para que pusieran en práctica sus destrezas en tierras extranjeras. Si el dinero no era suficiente, los astutos emisarios iban preparados con otras ofertas tentadoras. Los vidrieros de Murano debieron encontrar muy difícil resistir estas ofertas. A pesar de que eran tratados con gran respeto en la isla, algunos se sentían como prisioneros en una celda. Por lo que no es de extrañar que algunos de estos maestros artesanos pudieran ser persuadidos de empacar sus pertenencias y llevarse sus talentos a otras tierras. Pero irse no era tan simple. El Gran Consejo de Venecia contrató asesinos, cuya única misión era asegurarse de que los secretos de Murano jamás abandonaran la isla. Si alguno de estos artesanos abandonaba la isla y desertaba a tierras extranjeras, sus familias eran apresadas y enviaban a una tropa para secuestrarlo y llevarlo de regreso a Murano, donde lo sentenciaban a muerte. En 1612, un vidriero italiano llamado Antonio Neri publicó un libro con todos los secretos de Murano. Los espejos se volvieron objetos comunes, que se obtenían por doquier. Por ello hoy podemos tener uno para ver la parte posterior de nuestra cabeza, una visión que hubiera asombrado a muchos a lo largo de la historia. Hay historias épicas incluso en los objetos más simples. Sin embargo, la mayoría nunca les dedica ni un instante a ellos ni a sus historias. Tomemos como ejemplo el afeitado. Antes de la producción en masa de las máquinas de afeitar en 1904, afeitarse con un barbero era como poner la vida en sus manos. Las primeras cremas de afeitar estaban hechas de grasa animal. Para un sujeto como Joe, un afeitado con cuchilla es una muy mala idea, porque él está destinado a morir hoy. Rituales ancestrales, el afeitado. Hoy Joe se afeita con un barbero. En 1928 Jacob Chick inventó la afeitadora eléctrica. La historia del afeitado se remonta mucho antes de la invención de las afeitadoras, a unos 5.000 años atrás. Las afeitadoras primitivas eran más afiladas que las modernas. La arqueología ha demostrado que ya hace 20.000 años, el hombre primitivo de las cavernas afeitaba su vello facial con almejas, se rasuraba con fragmentos de pedernal u obsidiana y, si era geográficamente posible, con dientes de tiburón. Las cuchillas hechas con cristal volcánico u obsidiana eran unas de las más usadas.
Aunque los hombres primitivos carecían de utensilios modernos como espejos y crema para afeitar, sus cuchillas eran más afiladas que las modernas. Si se cortaba bien, la obsidiana podía tener un filo tan delgado como una molécula, 500 veces más afilado que una cuchilla de acero, dando como resultado una afeitada suave y limpia. Para el siglo XVIII, las cuchillas de acero se convirtieron en las herramientas estándar para afeitar, hasta que fueron reemplazadas hace 100 años, cuando el empresario estadounidense King Gillette inventó en 1904 las afeitadoras desechables para afeitadas más seguras. La mayoría de los barberos ya no tienen tanta práctica usando la cuchilla, también conocida como navaja. En 1841, John, el hermano de Henry David Thoreau, murió de una cortadura de afeitado que se infectó. El hombre invierte 5 meses de su vida afeitándose. Se dijo que Henry se había mudado cerca del lago Walden para superar su dolor. Tal como Joe verá, la muerte puede llegar de una forma inesperada como esta. Pero a Joe no le preocupa mucho la muerte por el momento, porque se dio cuenta que hubo algo que olvidó hacer. Algo muy básico. Un llamado al que todo el mundo debe responder. La gente orina cerca de 1 o 2 litros diariamente. Los antiguos romanos usaban la orina para limpiar manchas de grasa y cubrir el cuero. La orina era una gran industria cerca del año 60 después de Cristo, cuando el emperador Nerón le colocó un impuesto. Para la mayoría de los hombres en la historia, cuando sentían la necesidad de ir, lo hacían, sin importar el lugar. Lo que explica por qué muchas ciudades primitivas estaban llenas de enfermedades y malos olores. Algo con lo que millones de personas aprendieron a vivir, hasta que un invento lo cambió todo. Un invento que, asociado con algunos otros, constituyeron el sistema de manejo de desechos humanos más sanitario hasta ese momento. Hizo que nuestras casas y ciudades fueran más seguras y salubres. Es demasiado fácil subestimar la gloria del inodoro, el trono de la civilización. Si pensamos en todo esto, nos decimos, es genial que lo tengamos a ciencia cierta. Al pensarlo, veo que los inodoros son los salvadores de la civilización. Si no fuera por los inodoros modernos y las tuberías de ventilación, yo creo que el mundo no hubiera avanzado. Los primeros imperios exitosos entendieron que para ser una gran civilización, debían tener un gran sistema de alcantarillado. Los romanos tenían una diosa, Cloacina, que supervisaba todo lo relacionado a las alcantarillas y el agua que salía del pueblo. Ellos la adoraban y confiaban en que ella se asegurara en mantener los desechos y las enfermedades fuera de la ciudad. Así de importante era para ellos, y cuando iban a cualquier parte del mundo y se establecían para conquistarla, lo primero que hacían era construir los baños. Los llamamos baños, pero en realidad el componente clave no era el lugar para sumergirte en agua, sino que eran los inodoros. A veces tenían hasta 20 asientos en fila en un mismo baño. El agua fluía por debajo del asiento, mientras los hombres líderes del pueblo, políticos, soldados, estaban allí hablando por horas, ya saben, finiquitando negocios, cualquier tipo de negocio. Luego se levantaban y los desechos se iban con el agua, hacían los enormes acueductos. O sea, esos acueductos siguen estando en pie. Luego de la caída del Imperio Romano, los inodoros y las alcantarillas, como muchos otros avances, desaparecieron de la civilización occidental hasta 1100 años después, cuando Sir John Harington de Inglaterra inventó el inodoro. En vida, Sir Harington fue conocido como cortesano, poeta, autor y ahijado de la reina Isabel. Pero fue su diseño de inodoro en 1596 el que le dio el paso a la historia. Es el mayor salto que el inodoro ha tenido hasta el momento. La mayor innovación de su inodoro, al que llamó Ajax, fue la instalación de una cisterna que liberaba agua hacia la taza, lavándola efectivamente. El diseño de John Harington evolucionó directamente al inodoro que usamos hoy.
Pero como su diseño no incluía un plan de manejo de los desechos una vez que eran descargados, la gente no se tomó en serio su invento. Estaban más que satisfechos con lo que venían haciendo: lanzar los desechos por la ventana. Mientras las ciudades se poblaban, mayor cantidad de desechos se acumulaba, así que no podían lanzarlos a la calle. Por ello construyeron pozos sépticos enormes y profundos que quizás se llenarían en años. Se llenaron y se desbordaron. Fue entonces cuando entraron los baldeadores, hombres que retiraban los desechos de las calles y vaciaban los pozos. Era un trabajo insoportable. Les pagaban el triple del sueldo promedio de aquella época, pero de verdad no lo valía. Trabajaban en equipos de 4, el topo, el de la cuerda y los de la tina. El topo era el líder. Debía ser fuerte para aguantar el calvario que le tocaba. Debía bajar cuidadosamente hasta las profundidades del pozo séptico. Una vez abajo, con una pala colocaba los sedimentos en un balde. Luego el de la cuerda subía el balde y se lo pasaba a los de la tina, que estaban listos y alerta. ¡Tomen! Los de la tina, con cuidado, llevaban el balde hasta una carreta, donde depositaban el denso y fétido excremento. Luego regresaban por más. A medida que removían los desechos, el hoyo se hacía más profundo, incrementándose la distancia de recorrido del balde. Así que el encargado de la cuerda debía hacerlo lo mejor posible, o el topo pagaría un precio asquerosamente alto. No es de sorprender que ser baldeador fuera uno de los trabajos mejores pagados al que el hombre común pudiera aspirar en el Londres del siglo XVIII. Este sistema existió por casi 150 años, hasta que la reintroducción del inodoro de John Harrington tomó por asalto a Inglaterra, aunque su uso causara grandes estragos al comienzo. Antes que el inodoro solucionara los problemas de agua, los empeoró. El problema fue que aunque los baldeadores hacían un excelente trabajo, más y más gente se mudaba a la ciudad y no pudieron seguirles el paso. A veces arrojaban los desperdicios hacia los sumideros de lluvia construidos en épocas previas, pero no estaban equipados para manejar esa cantidad de desechos y desperdicios. Durante el siglo XIX, la situación en Londres fue tan grave que el Parlamento tuvo que cesar sus actividades. Tuvieron que cerrar operaciones debido a la fetidez. Los miembros del Parlamento tomaron las cortinas, las antiquísimas cortinas que tenían, las bajaron, se envolvieron con ellas las cabezas y huyeron. El trono de la civilización, el inodoro. En el verano de 1858, cuando la fetidez se hizo insoportable, el Parlamento no pudo ignorar más el problema, que luego sería conocido como el Gran Hedor de Londres. La solución del Parlamento fue crear un nuevo trabajo para mantener el alcantarillado limpio. Estos hombres fueron llamados apropiadamente los saneadores. Mientras los baldeadores limpiaban las calles y pozos sépticos, los saneadores tenían la peligrosa tarea de remover los atascos en los oscuros y letales laberintos del alcantarillado. Trabajando a la sombra de los saneadores estaban los alcantarilleros, que no eran empleados de nadie, sino que trabajaban por su cuenta. Los alcantarilleros hurgaban el alcantarillado, esperando hallar objetos valiosos. De acuerdo a algunas estimaciones, unos 100.000 hombres, mujeres y niños, cerca del 5% de la población londinense, se ganaban la vida en el fango. Pero era un trabajo peligroso. El aire era mortal. Los gases de los desechos podían envenenar hasta el más duro de los hombres. No habían mapas del alcantarillado y era fácil perderse. Para siempre. Cuando se dieron cuenta que no era suficiente tener un gran inodoro y que debía estar acompañado de alcantarillas y drenajes que sacaran los desechos fuera de la ciudad, fue que construyeron acueductos que rivalizaron con los romanos. Cuando esto sucedió, el inodoro se convirtió en el trono de la civilización. Hoy en día, la descarga del inodoro envía los desechos a una serie de complejas alcantarillas lejos de nuestros hogares. Así podemos descargar tanto como queramos y nadie tendrá que sumergirse en un hoyo.
Como ya su cuerpo se deshizo de fluidos innecesarios, Joe ahora se concentra en llenarlo de nuevo en un restaurante. Hay historias épicas en todo lo que nos rodea en cualquier lugar. En 1794 se inauguró el primer restaurante de los Estados Unidos en Boston. Él es Joe y no conoce estas historias. Tampoco tendrá oportunidad de hacerlo, porque hoy va a morir. La historia de los restaurantes modernos, por ejemplo, comienza luego de la Revolución Francesa. Con la caída de la clase dirigente, los chefs personales quedaron desempleados. Crearon comedores donde se sirviera comida preparada por profesionales. Existen muchos artículos interesantes dentro de un restaurante. Pero aquellos con más historias son los más pequeños. Tomemos la sal, por ejemplo. Es uno de los minerales más comunes en la Tierra. Así que quizás resulte sorprendente que hasta hace poco la sal era difícil de obtener. La sal contenida en los océanos cubriría toda la superficie de la Tierra con una altura de 45 pisos. Dado que extraerla de la Tierra era tan difícil, la sal adquirió un valor excepcional. Uno puede ir desde nuestros días, cuando tenemos sal por doquier, hacia el resto de la historia de la humanidad, como hasta 100 años, cuando la sal era casi imposible de encontrar. Dada la escasez de sal y nuestra dependencia hacia ella, ha sido un bien totalmente estratégico desde el amanecer de los tiempos. De hecho, la primera guerra documentada, que fue en China, se peleó por la sal hace varios miles de años. La sal era un bien tan apreciado en tantos lugares que servía como forma de pago, utilizado por algunas personas. Un buen ejemplo de ello fueron los romanos, que les pagaban a sus soldados, al menos parcialmente, con una ración de sal. Ese es el origen de la palabra salario, salarium. Los romanos pronto entendieron que si controlaban la producción de sal, controlarían toda la economía intercambiándola a la par del oro. Un recordatorio de lo inusual que solía ser la sal es el ritual que data de la era de Cristo. Pocas personas saben por qué lanzamos sal por encima del hombro. Derramar sal se consideraba un acto del diablo. En los tiempos bíblicos, nada era fácil. Uno tenía que trabajar muy duro para cubrir las necesidades básicas, como la sal, porque era tan valiosa que derramarla era considerado una obra del diablo, que sigilosamente te empujaba desde atrás. La solución era lanzar una pizca de sal por encima del hombro para cegar a Satán y hacerlo retroceder hasta su fosa incandescente. Para el hombre primitivo, perder una pizca de sal le generaba gran consternación. Pero ya eso no sucede. Ahora producimos sal a una enorme escala industrial. La sal se usa como base para muchos de los químicos y materiales que usamos en la actualidad. Desde el vidrio hasta el plástico, incluso colorantes, textiles y papel. Se usan millones de toneladas para remover el hielo de las vías. Hoy, el mineral que generó guerras es tan común que podemos desperdiciarlo tan solo por un momento de diversión. En los Estados Unidos, solo el 6% de la sal es usada en la cocina. Por supuesto, lo que divierte a uno no necesariamente divierte a otro. La sal no es el único elemento en nuestras mesas que en algún tiempo fue considerado como un artículo de valor. Cada estadounidense consume 110 gramos de pimienta al año. Hubo un tiempo en el que la gente hubiese hecho lo que fuera para sazonar sus comidas. Muchos arriesgaron y a menudo perdieron su vida por las especias. La demanda por especias envió a los exploradores a lo más recóndito de la Tierra. Cuando la gente promedio comenzó a tener acceso a la pimienta y otras especias, fue como ganar la lotería. Aquel entonces, la gente gastaba su dinero en lo que los hiciera felices. En aquel tiempo, lo único que te hacía feliz era una buena comida, lo que significaba una comida con sazón. Entonces, al tener especias en su vida y sazonar sus comidas, elevaron su nivel gastronómico de muy horrible a excelente. Era lo más importante que tenían en aquella época, por eso las especias valían lo que valían. La gente estaba dispuesta a pagar lo que fuera por tener buenas comidas todos los días.
Durante casi toda la historia de la humanidad, las especias eran accesibles solo para aquellos que vivían cerca de sus fuentes. Para finales del año 1400, muchos valientes recorrieron enormes distancias y enfrentaron peligros extraordinarios para llevar especias a casa. Uno de esos viajes terminó con el descubrimiento de América por los europeos. Cuando Cristóbal Colón zarpó hacia el océano, estaba buscando las islas de las especias, pero encontró a Cuba y a Estados Unidos. Pensó que iba a encontrar pimienta negra, de la pequeñita. Pero entonces, en su lugar, encontró los chiles. Entonces, él dijo, ¡sí, pica! Esto me recuerda a la sensación de la pimienta, aunque no tenía nada que ver con ella. De igual manera lo llamaré pimiento, una forma diferente de la pimienta, y esperaba que la reina no lo notara. Muchos otros viajes fueron realizados para llevar especias a Europa. Pero ninguno tuvo tanta determinación o pagó un precio tan alto como Fernando de Magallanes. El plan de Magallanes era convertirse en el primer hombre que navegara alrededor del mundo. Pero su motivación no era la exploración, era el comercio. Magallanes buscaba nuez moscada. Con 5 barcos y 234 tripulantes, dejó España en 1519 y luego de esquivar una flota portuguesa zarpó hacia el occidente, a Sudamérica. En las costas argentinas desmanteló un motín y ejecutó al menos al capitán de uno de sus barcos. En noviembre de 1520, Magallanes se convirtió en el primer europeo en cruzar desde el Atlántico al Pacífico. Y allí encontró nada. Nadie había anticipado que el océano al que Magallanes bautizó como Pacífico, por sus aguas tranquilas, sería tan vasto y vacío. El viaje de Magallanes por el Pacífico, que iba a durar días, duró meses. La comida se acabó. La tripulación se vio forzada a comer excremento de ratas, pan mohoso, aserrín y pedazos de cuero de las velas. El agua estaba amarilla y putrefacta. La tripulación de Magallanes navegó por más de 3 meses sin comida ni agua fresca, hasta que finalmente llegaron a Guam, donde los 150 tripulantes que quedaban pudieron comer y beber a su antojo. Zarparon de nuevo hacia las Islas de las Especias, pero cometieron un terrible error. Se detuvieron en las Filipinas. Magallanes y su tripulación quedaron en el medio de la guerra entre reyes rivales, en la que Magallanes encontró la muerte a manos del ejército opositor que lo hizo trizas. Más de 234 hombres zarparon. Solo 18 regresaron a España. Fueron los primeros en navegar alrededor del mundo, pero para ese tiempo su gran hazaña fue regresar con un cargamento de nuez moscada. Hoy la pimienta y demás especias son tan comunes que nadie arriesga su vida o debe ser de la realeza para consumirlas. Ahora apenas si tenemos tiempo para pensar en las comidas y de dónde obtienen sus sabores, dejando que nuestras mentes se distraigan en otras cosas, justo como la de Joe. En 1995 la talla promedio era 34B, hoy es 36C. En lo que debería estar pensando y no lo hace, es en aquello que con frecuencia ocupa nuestras mentes: el dinero. Pocas veces nos preguntamos por qué este papel tiene valor. Para responder a esto, debemos comprender que a la humanidad le tomó varios milenios llegar a lo que hoy conocemos como dinero. Año 1440 se inventó la imprenta. Año 1200 a.C., China usaba conchas de caracol como monedas. ¿El dinero de verdad vale la cantidad que tiene impresa? El dinero surgió de la necesidad de nivelar los trueques cuando se intercambiaban bienes con valores dispares. Si yo tenía un pollo y lo iba a intercambiar por una vaca, mi pollo no valía tanto como la vaca. Debía tener un sistema de compensación para darle al otro algo de valor que aceptara. Lo que sucedió fue que el dinero, que comenzó siendo conchas, pasó a ser otros bienes de valor. Para que fuera aceptado en un mercado más amplio, se fue convirtiendo en metales valiosos.
Oro, cobre, plata, estaño, hubo varios. Por miles de años, el dinero tenía valor. Era respaldado por metales preciosos. Pero en 1971, algo sucedió. La mayoría no cae en cuenta que las cosas más simples tienen una historia épica que contar. Uno se ocupa de sus asuntos y se queda feliz en la ignorancia. Y en lo que el día le da paso a la noche, esperamos que esos asuntos resulten divertidos. Para muchos de nosotros, una noche divertida comienza con un retiro de efectivo en un cajero automático. Hace varios milenios, hubiera comenzado llevando el ganado al mercado. El proceso moderno es mucho más simple. La gente que usa los cajeros gasta un promedio de 25% más que los que no los usan. Con esa disponibilidad de efectivo, muy pocas veces nos preguntamos qué representa ese dinero, o si es que representa algo. Por muchos siglos, el dinero representaba bienes de valor. Los Estados Unidos solo podían imprimir la cantidad de dinero que equivalía a su oro. Pero en 1971, con el costo de la guerra de Vietnam y el debilitamiento de la moneda estadounidense, Richard Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar en oro. Le ordené al secretario Connolly la suspensión temporal de la conversión del dólar en oro o cualquier otro activo de la reserva. Ahora Estados Unidos podía imprimir tanto dinero como quisiera y no estaba atado a nada con valor. ¿Cuál es el valor real del dinero? El dinero es un indicador para las transacciones. Solía tener de base al oro, pero después de 1971 se dejó flotar en el mercado. Ahora solamente se basa en la fe. Desde entonces es el mercado internacional que establece el valor del dólar. Cada imperio, desde la era de los romanos que tenían dinero, fiat, una moneda basada solo en la fe, ha sucumbido ante el dilema en el que la gente continúa aumentando el valor del dinero hasta que ocurre una especie de efecto burbuja. A pesar de esto, el dinero es muy útil para el hombre al momento de hacer apuestas. Y hay pocas cosas en las que el hombre disfruta más apostando que en los juegos de habilidad. Uno de los más populares durante varios siglos ha sido el billar. El billar comenzó siendo un juego sobre el césped, como el croquet, cuando se empezó a jugar en el siglo XV. Es por ello que el forro es verde, como el césped. Originalmente, los tacos de billar eran llamados mazos y tenían una punta grande como reminiscencia del golf. Pero eran difíciles de usar en disparos cerca de la barra. Las bolas de billar eran de marfil, ahora son plásticas. Así que a finales del año 1600, los jugadores comenzaron a transformar sus mazos, estrechando el extremo y renombrándolos como tacos. Para evitar rasgaduras en el forro de la mesa y otros percances, solo los jugadores más hábiles podían usar el taco estrecho. Ahora todos los usan, y los percances no son inusuales. Joe continúa tentando al destino. 65% de los homicidios están relacionados con el alcohol. Pero no será asesinado ahora. En su lugar, suavizará las cosas con nuestro siguiente tema de estudio épico: la cerveza. Desde su insólito origen en Sumeria, la cerveza ha sido crucial en el desarrollo de la civilización. La cerveza fue descubierta por un simple accidente. Lo que quizás pasó fue que un cereal o un pan que había sido horneado, incluso pudo haber sido una fruta, se quedó en un envase, se humedeció y permaneció ahí quizás por un par de semanas antes de que la gente se percatara. Y miren qué sorpresa, encontraron un líquido con un sabor extraño. ¿Qué es este líquido? Déjenme probar. Y adivinen qué. Era cerveza, era místico, divino, solo los dioses podían haberla enviado. Y Dios fue testigo, cómo les gustó, disfrutaban su sabor, así como el efecto embriagador que tenía en ellos. Hasta el descubrimiento de la cerveza, el hombre era nómada, vivía una existencia nómada, viajando de un área a otra, intentando conseguir provisiones para el día. Podemos retroceder quizás hasta el siglo X, cuando el hombre se empezó a asentar en las riberas del Tigris y el Éufrates en el actual Irak. Esta comunidad se estableció como agricultura
agricultura. Los cereales comenzaron a tener valor, se usaban como artículo de intercambio. La cerveza se volvió un elemento de trueque. De hecho, desarrollaron diferentes variedades y se dieron cuenta que la cebada daba una mejor cerveza. Fue la consolidación de la agricultura y al mismo tiempo es interesante cómo cada familia hacía su cerveza. Esta fue un agente unificador porque le permitía a la gente establecerse en un lugar por periodos largos. El factor civilizador, la cerveza. Uno de los primeros poemas épicos de la humanidad narra la historia del rey sumerio Gilgamesh, quien reinó en el año 2500 a.C. Uno de sus pasajes más famosos nos habla del poder civilizador de la cerveza a través de la historia de Enkidu. Enkidu era más bestia que humano. Comía pasto junto a los demás animales salvajes. Cuando Gilgamesh escuchó sobre este salvaje, decidió que debía hacer algo para domarlo. Así que lo convocó a la ciudad. Enkidu fue llevado al palacio real. Gilgamesh le ordenó a la prostituta sagrada Shamat que lo sedujera. Compartieron el lecho por 7 días y al final Enkidu se sentía mucho más relajado. También estaba hambriento, así que Shamat le dio pan. Estaba sediento y Shamat le dio una cerveza. Y otra. Y 5 más. La cerveza transformó a Enkidu. De acuerdo al poema, se volvió comunicativo y cantó con regocijo. Tal como el rey Gilgamesh había esperado, la cerveza demostró su poder para domar hasta el hombre más salvaje. La habilidad de la cerveza para transformar a la gente es tan grande que muchos asumieron que había sido creada por un poder superior al hombre. Se pensó que la cerveza tenía un origen divino. La gente que probó la cerveza por primera vez quizás quedó atónita por sus cualidades místicas y también psicotrópicas. No habían experimentado nada similar antes y se cuestionaron de dónde provenía aquel maravilloso líquido. Solo los dioses podían haberlo creado. La idea de la cerveza como regalo de los dioses permaneció latente en la historia. Este líquido tenía que haber sido creado por una deidad. En el caso de los sumerios, esta deidad se llamaba Ninkasi, la diosa cervecera, que les proporcionó la cerveza. Ellos le rezaban para tener una buena cosecha y, en consecuencia, una buena cerveza. Los sumerios escribieron la primera receta de la cerveza. Ellos decidieron darle el nombre de himno a Ninkasi, que se remonta a 4000 años antes de Cristo. La elaboraron en placas cuneiformes que aún hoy persisten. La gente puede descifrarla y recrear esa cerveza. Y es a la cerveza que le hemos encomendado algunos de los momentos más importantes de la historia estadounidense. Con unas cervezas, los padres fundadores idearon gran parte de la Constitución en 1787, incluyendo la estructura bicameral del Congreso, que continúa vigente. El estadounidense promedio bebe más de 20 galones de cerveza al año. Las ambiciones de Joe para su noche de tragos no son tan audaces como las de los padres fundadores. Solo le gustaría conversar con las nuevas clientas del bar. Pero debe actuar rápido, porque antes de que finalice la noche, va a morir. A lo largo de la historia, los hombres han recorrido un extraordinario trayecto para tener lo que hoy consideramos artículos ordinarios. Algunos han tenido ganancia, otros han sufrido muertes terribles para traernos los elementos que componen nuestras salidas nocturnas, como la cerveza, el billar, incluso el baile y el cortejo. Hoy Joe tendrá un poco de ayuda romántica de una celebración que para todos es familiar. El 90% de las velas son compradas por mujeres. Esta celebración no estaría completa sin un objeto que hoy en día no es tomado muy en serio, pero otrora revolucionó la vida de todos: la vela, uno de los pasos más importantes en nuestra batalla contra la oscuridad.
Hace miles de años, la única forma de tener luz en la noche luego del crepúsculo era alrededor de una fogata. Las velas permitían andar independientemente. Podías cargar luz en un objeto pequeño y dejar el grupo, y tener iluminación en un espacio privado. Y si querías leer o tallar madera, lo podías hacer solo porque tenías una luz justo a tu lado. Le dio independencia a la gente en la noche. Generó nuevos círculos de civilización, es decir, podías salir con un grupo o por tu cuenta porque tenías luz individual. Ya no tenías que agruparte alrededor de una fogata. Más que solo iluminación romántica, las velas. En poco tiempo, el hombre le encontró otras funciones para esta nueva tecnología, además de solo iluminar. En algunas culturas, en especial en China y Arabia, durante los siglos X y XIII, las velas se usaron para indicar tiempo. El reloj de vela más famoso fue inventado en Mesopotamia por Al-Jazari, que en 1206 le hizo marcas con intervalos a la vela para que sirviera como reloj. Cada intervalo era equivalente a una hora. A medida que la vela se quemaba, caía un clavo que golpeaba el soporte metálico, avisando de esta forma qué hora era. A la par de su desarrollo como tecnología, las velas ampliaron sus usos, así como su relevancia social. La importancia de cuántas velas quemabas. Llegó un momento en la historia donde las velas se convirtieron en símbolo de estatus. En el siglo XIII se formó un gremio de las velas en Europa. Los candeleros, como se les llamaba a los fabricantes profesionales de velas en Inglaterra, iban de puerta en puerta recolectando grasa de cocina para elaborarlas. Crearon tiendas de velas en toda Inglaterra. Para 1709 persuadieron al Parlamento para que prohibiera las velas caseras. Así tuvieron el monopolio de su fabricación, lo que por supuesto aumentó significativamente su precio. Las velas eran un símbolo de estatus, ya que se percibía como algo que la gente promedio no podía costear. El quemar en tu casa más de una vela al mismo tiempo era considerado de gran importancia. La historia de la señora Jenkins, un personaje ficticio de aquella época, nos da un ejemplo vívido de lo que fue la vela como símbolo de estatus. La señora Jenkins se preocupaba por mantener las apariencias. Siempre mantenía 2 velas en su salón, porque así demostraba cuánto podía costear. Pero siendo austera, solo quemaba una a la vez. Sin embargo, no quería que la gente lo supiera, así que alternaba ambas velas. De manera que las 2 tuvieran el mismo tamaño en caso de que le llegara visita. Y así, parecía que las hubiera estado encendiendo al mismo tiempo. La vela como principal fuente de iluminación fue sustituida por una nueva tecnología. Pero eso no la sacaría del mercado. Se podría pensar que cuando se inventó el bombillo en 1879 iba a ser el fin de las velas, pero no lo fue. Siguieron con vida y se convirtieron en objetos decorativos en todos los hogares. Ya no eran necesarias, pero aún las queríamos en nuestras vidas. ¿No les parece sorprendente? Las velas constituyen una industria de más de $2.000 millones al año y no son algo necesario en nuestras vidas. No tienen razón práctica de ser. Las amamos, no las necesitamos, las deseamos. Hoy las velas sirven para dar una iluminación romántica o para ceremonias. Y estas ceremonias son tan importantes porque tienen la habilidad de unir a las personas. Al salir del bar hacia la calle tan iluminada, es difícil imaginar lo diferente que fue esta experiencia para la mayoría de las personas a lo largo de la historia. Para ellos no había nada más oscuro y peligroso que la noche. Un paseo nocturno es una inclusión reciente en el repertorio romántico. En 1879 se colocó el primer farol eléctrico de los Estados Unidos en Cleveland. Antes de que existieran los faroles, la noche era cerrada, y el miedo que infundía es tan antiguo como la humanidad. La noche solía ser mucho más oscura de lo que es en la actualidad. En la antigüedad, muchos veían a la noche con gran aprensión. Se creía que el cielo nocturno se aliaba de alguna manera con demonios satánicos. A pesar de las diferentes respuestas que las culturas han tenido ante la penumbra, es un hecho que siempre ha habido un miedo instintivo a la oscuridad. Algunos incluso sacaron provecho de ese miedo a la noche para ganarse la vida.
En el siglo XVIII, en Londres, nació el trabajo de paje de hacha. El nombre deriva de la palabra hacha, término para la fibra de esparto y alquitrán en las mechas de las velas. Los pajes de hacha a menudo eran niños huérfanos o de familias pobres. En Inglaterra también eran llamados condenados por la luna, porque la luz de la luna afectaba su negocio. El trabajo era muy simple. Cuando un peatón venía, le ofrecían iluminarle el camino hasta su casa. Un servicio valioso pero sencillo. Muchos pajes de hacha eran jóvenes honestos buscando un sustento. Pero no todos eran así. Algunos pajes encontraron más rentable guiar a sus clientes hasta callejones oscuros, donde un cómplice los esperaba para robarlos. La profesión de paje de hacha no estaba destinada a sobrevivir al siglo XIX. Con la invención del alumbrado eléctrico en 1875, el hombre finalmente conquistó a la noche. Durante la primera etapa de la Revolución Industrial, hubo una gran conquista de la noche en los grandes pueblos y áreas urbanas. A mediados de 1700, un parisino declaró: "Por fin, el reinado de la noche terminará". La mayoría de nosotros se pasa la vida sin conocer los épicos eventos detrás de todo lo que nos rodea. A menudo tenemos problema en ver las cosas por lo que realmente son. Cerca de 1000 visitas diarias a hospitales son resultado de ataques caninos. Si Joe hubiese prestado más atención al funcionamiento del mundo, quizás hubiera podido evitar su inminente muerte. Tal vez hubiese podido tener más respeto y prudencia con uno de los descubrimientos más maravillosos del hombre. La electricidad le ha dado la vida a la noche y ha desaparecido por completo a la oscuridad. La electricidad moderna sería magia para nuestros ancestros. A lo largo de nuestra historia, ha habido una sensación de misterio y magia alrededor de esta increíble y poderosa fuerza. Por eso, hace más de 1000 años, los mercaderes árabes hacían trucos de magia, quizás para atraer más clientes o para deleitar a sus hijos. Frotaban una pieza de ámbar con un pedazo de piel. El ámbar se cargaba con electricidad estática que se podía usar para atraer objetos pequeños como plumas o pedazos de hilo, así que mágicamente uno veía estos objetos moverse, atraídos por el ámbar. Era un espectáculo hermoso, quizás al lado de una fogata en el desierto, donde el ámbar se cargaba y la gente veía cómo estos objetos se movían misteriosamente hacia él. El hombre ha conocido la electricidad estática por muchos milenios, pero no supo qué era y cómo almacenarla para usos posteriores hasta mediados del siglo XVIII. En 1745, un físico y clérigo luterano alemán llamado Ewald Georg von Kleist se propuso entender mejor esta misteriosa fuerza. Deseaba crear un mecanismo que pudiera almacenar y liberar una carga eléctrica. Comenzó recubriendo una botella de vidrio con una lámina de plata y luego la llenó de agua hasta la mitad. Después, tomó un corcho atravesado por un alambre y tapó la botella de manera que el alambre tocara el agua. El alambre que se conectaba con él y la lámina interna se acopló a una máquina de fricción rudimentaria. Su teoría era que la electricidad producida por el generador de fricción sería transmitida a la botella, pero si almacenaba muy poca, sería inútil. Y si era demasiada, podía ser letal. Su dispositivo funcionó. El hombre había controlado la electricidad. La pregunta era cómo la distribuía. A finales de 1880, este asunto fue el origen de uno de los debates más conocidos en la historia de la ciencia. Había dos métodos posibles de distribución. Uno era la corriente directa o CD, que significa que los electrones se mueven en una sola dirección desde la fuente de poder hasta el lugar de destino. El segundo era la corriente alterna o CA, donde la energía se mueve para atrás y para adelante usando una bobina. Los defensores de los métodos en disputa eran dos ex colegas, Thomas Edison por la CD y Nikola Tesla por la CA. Edison se involucró en lo que ahora llamamos la guerra de las corrientes. Esta gran batalla entre la CA de Tesla
y la CD de Edison. La CD es algo peligrosa. Una de las tormentas más fuertes en la historia estadounidense ocurrió en 1888 y dejó sin luz la costa este por una semana. Además, mucha gente murió por las caídas de las primeras líneas de CD de Edison ocasionadas por la tormenta de nieve. Aún así, Edison lanzó una campaña para convencer a la gente que la CA, no la CD, era peligrosa, y la manera que encontró fue electrocutando animales en público. Comenzó con gatos y perros sin dueño, luego escaló a caballos y ganado y terminó en 1903 ejecutando un elefante llamado Topsy de Coney Island frente a 1.500 espectadores usando CA. También realizó una grabación de ello que proyectó luego por todo el país. El elefante estaba ahí obviamente sin tener idea de lo que estaba por ocurrirle. De repente salieron nubes de humo desde sus patas y cayó muerto. Eso puede matarte de varias formas que quizás ocurren al mismo tiempo. Tienes una corriente de alto voltaje pasando por el cuerpo, eso detiene el corazón, interfiere con la función cerebral, dificulta la respiración, caes en shock. No es una muerte placentera. No puedes verla, ni olerla, ni tocarla. Es parte de la estructura del universo y si te colocas del lado equivocado, te matará. La electricidad es una parte esencial de nuestras vidas, tanto que es casi imposible considerar una vida sin ella. Pero con frecuencia olvidamos lo peligrosa que es en realidad. La mayor altura a la que se ha sobrevivido a una caída libre fue de 10.000 metros. Y son este tipo de lecciones de la historia que ignoramos a nuestra propia cuenta y riesgo. La muerte ha perseguido a Joe todo el día. Muchos de los incidentes más cercanos han sido pura mala suerte. Pero cuando la muerte por fin lo alcanza, Joe no podrá culpar a nadie más que a él mismo. Se hubiera podido evitar de haber prestado más atención a la historia épica que lo rodeaba. La historia nos puede enseñar mucho acerca del mundo moderno. Sabemos todo lo que nos da la electricidad, pero quizás olvidamos el poder que tiene para quitarnos. Fue el ignorar estas lecciones lo que llevó a Joe a su prematura muerte. Bajo la superficie de todo lo que nos rodea, yacen una serie de descubrimientos y aventuras increíbles que nos han permitido tener estos artículos en nuestra vida cotidiana. Muchos como Joe viven cada día sin enterarse de estas historias. Joe vivió una vida ordinaria en comparación a sus antepasados que moldearon el mundo que hoy damos por sentado. Pero Joe tiene algo en común con todos estos personajes históricos. Todos han muerto. Cerca de 100.000 millones de personas han muerto desde el inicio de la humanidad. Pero la historia épica no termina con la muerte. Aún resta una jornada que cumplir luego de la muerte. El sepelio. Una práctica que data desde la aurora de la humanidad. El hombre es el único animal que entierra a sus muertos. Cuando estudiamos a nuestros ancestros más primitivos, digamos los australopitecinos, no encontramos ninguna evidencia de sepelios, pero es con la humanidad, con el ascenso del hombre y de la idea de una cultura humana que encontramos el desarrollo del sepelio. Veamos a los animales con los que convivimos. Las mascotas, a pesar de que hoy podemos enterrarlos, por su cuenta simplemente morirían y se descompondrían. Hoy, con una población tan grande, hay una obvia necesidad higiénica, pero no existe ninguna razón que conlleve a enterrar a la gente, además de los sentimientos mutuos que compartimos como miembros de la sociedad. Rituales antiguos, sepelio. Hoy Joe es enterrado. Los humanos han enterrado a sus muertos desde el inicio de la humanidad. 1777, primera funeraria en los Estados Unidos. Año 3600 a.C., la momificación egipcia más antigua. Pero luego de cientos de miles de años de práctica, el proceso aún puede tener resultados terribles.
En 1894, una joven llamada Elinor Markham murió en un pueblo cercano a Siracusa, Nueva York. Antes de su muerte se le habían detectado afecciones cardíacas. Cuando quedó inconsciente y su corazón se detuvo, no había razones para pensar que no estuviera muerta. Se declaró oficialmente su fallecimiento y la funeraria cerró la tapa del ataúd, cuando se produjo un ruido desde su interior. Elinor Markham seguía con vida. Declaró haber estado consciente todo el tiempo, aunque imposibilitada para moverse o llorar. Un destino como el de la señorita Markham era tan temido por la gente que se crearon intrincados mecanismos para evitar este tipo de error. Los estadounidenses y europeos estaban tan preocupados por esto que empezaron a crear inmediatamente formas de alertar al mundo que un individuo había sido enterrado prematuramente. El rango iba desde tapas de ataúdes con resortes para que el individuo, una vez consciente de que estaba en un ataúd, pudiera abrir la tapa presionando un botón, aunque esa hubiera sido una cosa aterradora para los presentes, hasta artilugios más complejos. Para aquellos individuos que ya hubieran sido enterrados, colocaban tubos de aire, así como tubos acústicos e incluso sistemas de campanas. Algunos de estos eran tan sensibles que individuos que realmente estaban muertos y enterrados durante el proceso de descomposición activaban esas alarmas. Algo que era mucho peor para los sobrevivientes que se esperanzaban por ver a su ser querido vivo y al llegar resultaba que éste estaba muerto y en un estado mucho peor del que ellos habían esperado. Gracias a la ciencia médica moderna, los sepelios prematuros son cosa del pasado. Por su parte, Joe ha continuado para reunirse con sus ancestros. Esas almas valientes y joviales, cuyos descubrimientos y aventuras ayudaron a crear nuestro mundo moderno. La historia de Joe quizás fue corta, pero sigue siendo importante. Cada historia cuenta. Bien sean historias de dificultades o de audacia, de maravillas o sorpresas. Cada uno tiene un papel, sin importar cuán grande o pequeño sea, en la historia épica de la cotidianidad. Es un episodio emocionante de